¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital? Ciudadanía digital implica, entre otras cosas, hacer un uso responsable y seguro de la tecnología. Navegar por el entorno digital de forma crítica, reflexionando sobre lo que se ve y hace en ese entorno. Y poder ser capaces de crear contenido, de relacionarnos con el Estado, de participar activamente en la transformación social a través del uso de herramientas digitales. La construcción y formación de la ciudadanía del siglo XXI necesita el desarrollo de determinadas habilidades en la ciudadanía digital, como pueden ser el poder ser críticos ante la información que recibimos a través de distintos medios, poder comprender el impacto social y económico que tiene la tecnología, conocer las normas vigentes y nuestros derechos y saber cómo defender nuestros derechos en el entorno digital. Para poder generar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de la ciudadanía digital, se acordaron las siguientes perspectivas transversales. Inclusión digital. Por ejemplo, tener en cuenta el acceso a los dispositivos tecnológicos, cómo los utilizamos, cuánto cuesta acceder a Internet y con qué calidad de conectividad contamos. Capital cultural. Para poder construir ciudadanía, es condición fundamental proteger y fortalecer la cultura y el acceso a ella. Cultura democrática. La cultura democrática implica reconocer y disfrutar de la diversidad cultural, valorar y cuidar los espacios comunes y el medio ambiente, siempre teniendo en cuenta la inclusión y la equidad social. Participación implica promover el uso de todos los canales disponibles para que las personas puedan intervenir en las decisiones estratégicas que afectan su vida cotidiana. Derechos humanos. Como sabemos que las brechas de la sociedad se reproducen en el entorno digital, es que queremos sensibilizar con un enfoque en derechos humanos, haciendo foco en género, migraciones y las desigualdades, tanto económicas como educativas. Hagamos un uso responsable, crítico, creativo y participativo del entorno digital. Buenas tardes, les damos la bienvenida al tercer día en esta cuarta jornada de Ciudadanía Digital organizada en conjunto por Plan Ceibal y AGESIC. Agradecemos a quienes nos han acompañado en los días previos, en las conferencias, los talleres y las mesas temáticas. Mi nombre es Patricia Brown, de Plan Ceibal, y estoy junto a Valeria Colombo, desde AGESIC. Buenas tardes. Las jornadas de ciudadanía digital buscan promover la reflexión, el intercambio y el desarrollo de capacidades para la construcción de ciudadanía en los entornos digitales, desde una perspectiva integral que considera el uso crítico, reflexivo, seguro, responsable, creativo y participativo. En esta cuarta edición, el foco de abordaje está precisamente puesto en la dimensión creativa y participativa de la construcción de ciudadanía digital. Esta dimensión hace referencia a la valoración de las tecnologías como oportunidades creativas, de creación y de participación, incentivando el uso de las mismas para la transformación individual, comunitaria y social. Más temprano en el día de hoy se realizaron 2 talleres disponibilizados por el equipo de Homo Ludens y por Valentina Piquerés. Y ahora les contamos la agenda que tenemos para esta tarde. Vamos a contar con la participación de Santiago Tejedor como conferencista y luego contaremos con una mesa temática sobre investigación moderada por Matías Dodel. Luego seguiremos con una mesa sobre participación ciudadana desde ámbitos del Estado, moderada por Tania da Rosa. Presentamos entonces a Santiago Tejedor y damos paso a la conferencia. Mientras les recordamos que pueden dejar sus comentarios y hacernos llegar sus consultas a través del chat de YouTube de AGESIC y Facebook de Plan Ceibal. La conferencia de Santiago Tejedor se llama El viaje al otro, comunicar, educar y participar en la sociedad del ruido digital. Santiago es profesor y director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctor en Periodismo y Ciencias de Comunicación por la misma universidad, desarrolla investigación sobre la enseñanza del ciberperiodismo en universidades españolas, es doctor en Ingeniería de Proyectos por la Universidad Politécnica de Cataluña y licenciado en Periodismo. Coordina el Gabinete de Comunicación y Educación, un grupo de investigación consolidado de la Universidad de Barcelona. Es autor de libros sobre comunicación, educación, periodismo y tecnología.
Adelante, Santiago. ¿Qué tal? Patricia, Valeria, un gusto saludaros y en primer lugar quisiera agradecer a GESIC y al Plan Ceibal esta oportunidad de estar hoy con todos vosotros y con todas vosotras en este espacio de reflexión, que sin duda me atrevería a decir que no es importante, sino que es urgente, muy urgente y por lo tanto de un protagonismo decisivo en nuestro día a día. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias también por la oportunidad. Me conecto desde Barcelona, ahora son aquí las 10:30 de la noche y mi idea sería, pues, ya que estamos en puntos alejados pero compartiendo problemáticas, pues invitaros a que realicemos un viaje. La charla se titula El viaje al otro, hablaremos de viajar, hablaremos de la otredad, pero también hablaremos de conceptos decisivos que dan forma a esta jornada tan importante como son la comunicación, la educación y la participación. Antes quería explicaros un poco desde el lugar del que os hablo, o particularmente de la universidad a la cual pertenezco, que es la Universidad Autónoma de Barcelona, y donde he tenido la oportunidad y el gusto de impulsar un proyecto titulado Planeta UAB, que creo que tiene mucho que ver con lo que hoy nos ocupa, porque nos dimos cuenta que nuestra universidad, esta universidad pública, radicada en las afueras de Barcelona, es una universidad que tiene más de 37.000 estudiantes y más de 3.200 profesores. Cuando nos pusimos a hacer números, nos dimos cuenta que nuestra universidad, nuestro campus universitario, era más grande que países como Liechtenstein, que países como Mónaco, que países como San Marino o como el mismo Vaticano. Un campus universitario donde cada día se encuentran más de 50 nacionalidades. Y decidimos dar forma a un proyecto que hemos llamado Planeta UAB, porque entendemos, desde esa lógica de las ciudades MIL, ciudades inspiradas en la Media Information Literacy, un concepto que ha impulsado mucho y muy bien el colega Felipe Chivas desde la Universidad de São Paulo, en Brasil, pues nos dimos cuenta de que el diálogo, el intercambio, la colaboración y la participación en el sentido más estricto tenían que estar presentes en nuestras facultades, en nuestras universidades y, en último término, en nuestros campus universitarios. Yo hablaré mucho de esto, hablaré de comunicación y educación y lo haré como investigador que durante unos cuantos años ha trabajado junto al catedrático José Manuel Pérez Tornero y a ese equipo de investigadores que dan forma al Gabinete de Comunicación y Educación sobre esa convergencia entre lo comunicativo y lo educativo. En una sociedad que muchos han llamado una sociedad del conocimiento y que yo me atrevería a decir que es más una sociedad del ruido presidida hoy más que nunca por la infoxicación digital. Y me gustaría empezar hablando de la universidad. Y fijaros que me he permitido construir un pequeño experimento que ha sido viajar al pasado para buscar la universidad más antigua de Europa. La universidad más antigua de Europa es esta que vemos en pantalla, la Universidad de Bolonia, que se fundó en el 1088. Una universidad que, como vemos en la imagen, tenía una estructura muy particular. Un docente que hablaba desde un púlpito de cátedra y un grupo de estudiantes, entre los cuales, por cierto, hay uno en la tercera fila que literalmente está dormido, escuchaban y tomaban notas de ese orador principal. Pero claro, esto fue hace muchos años y mi experimento no podía concluir así. Por lo tanto, me planteé comparar esta universidad, la primera universidad de Europa, con la universidad o el centro de investigación más prestigioso, más reconocido de la actualidad, o uno de ellos que es el MIT en Estados Unidos. Resulta que el MIT es así. Y aquí empiezan mis dudas y también inquietudes que se han abordado en el marco de estas jornadas. Si ponemos una universidad, la más antigua de Europa, a la izquierda y otra universidad, 933 años después, a la derecha, en este caso, un centro actual de reputado prestigio, nos damos cuenta que mucho no hemos cambiado o que quizá esa revolución educativa de la que tanto hablamos y que tantos papers, congresos y libros han generado, a lo mejor está por hacer. Resulta que en este contexto, y es algo muy importante para el tema que hoy nos ocupa, porque el impacto que ha tenido ha sido crucial, en este contexto, buscando esa anhelada revolución educativa, pues resulta que una pandemia planetaria bloquea y paraliza al mundo durante muchos meses.
El COVID-19 ha sido una importante lección, una lección también a nivel educativo, porque de repente nos vimos obligados muchas veces de manera improvisada, sin el tiempo ni los recursos adecuados, sin la formación pertinente, a tener que trasladar esos espacios de reflexión y diálogo que deben ser las aulas al mundo digital. Y hoy hablamos de ciudadanía digital y hablamos de cómo crear espacios y escenarios para ese diálogo digital. Pues, en primer lugar, quisiera reconocer que yo soy altamente optimista, pero a veces la realidad me genera impactos importantes. Este es un colega mío al que quiero mucho, que os presento, impartiendo una clase hace unas semanas en mi universidad. Una clase donde una persona, el profesor, enciende la cámara y muchas otras personas, supuestamente, estudiantes, digo supuestamente porque no sabemos bien si estaban ahí detrás, se escondían bajo esos rectángulos que un buen colega y amigo, Omar Rincón, desde Colombia, me decía que cada vez se parecen más a los nichos fúnebres de un camposanto. Y creo que aquí tenemos que empezar a reflexionar críticamente, a hacer un ejercicio de autocrítica sobre lo que está pasando. Y como mi conferencia se titula El viaje al otro, pues yo quisiera invitaros a viajar a algunos países que he tenido la oportunidad de conocer y donde he podido rescatar y coleccionar lecciones interesantes como educomunicador y como investigador académico. Uno de ellos es China. A mí me impactó mucho lo que hacen los profesores en China para evitar que sus estudiantes utilicen dispositivos tecnológicos en el aula. Realmente esto me lo compartió una estudiante de máster con la que reflexionaba sobre estos temas y me dijo, mira lo que hacemos en mi país. Y me regaló esta fotografía. Una fotografía bastante llamativa porque lo que hacen los docentes para evitar que sus estudiantes utilicen la tablet o el teléfono móvil, el teléfono celular en clase, es, como vemos en pantalla, pedirles que los sitúen en una mesa anexa donde no podrán acceder a ellos. Y yo me pregunto como educomunicador si este es el camino, si esta es la manera de aprovechar y explotar las posibilidades de la tecnología en el aula. Si no estamos haciendo quizá algo mal o si no estamos desaprovechando muchas oportunidades. Y vuelvo al título de esta jornada, al objetivo de esta jornada. Reflexionar sobre cómo construir una participación en un contexto donde lo digital tiene un rol protagónico. Les explico datos de España, no sé si son datos compartidos por Uruguay. En España, 1 de cada 3 estudiantes se aburre en la escuela y abandona los estudios. Y de nuevo vuelvo a hacer ese ejercicio de autocrítica. ¿Qué no estamos haciendo bien o qué estamos desaprovechando los docentes? Lo peor que nos puede pasar a los que nos dedicamos al ejercicio de la docencia es encontrarnos con imágenes como esta, imágenes que nos invitan a valorar si el mensaje y la manera en que explicamos contenidos conectan con nuestro público y a lo mejor, insisto y vuelvo a la esencia de esta jornada, deberíamos plantearnos cuáles son las características que definen a ese nuevo ciudadano y ciudadana digital. ¿Qué les mueve, qué les impulsa? Si son conscientes de que hoy en día tenemos una identidad digital y también una reputación digital. Y si los que desde las aulas analógicas o digitales interactuamos con ellos, les conocemos, sabemos cómo son. Un buen amigo y colaborador nuestro, Luis Pastor, publicó un libro titulado Funiversity y él argumenta que la universidad y la educación debe ser ante todo una propuesta divertida, una propuesta estimulante. Creo que esto es decisivo si queremos también construir una ciudadanía digital real, ética, responsable y comprometida con los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Me gusta mucho esta diapositiva porque creo que resume lo que durante muchos años no hemos hecho del todo bien en el sistema educativo. Ese sistema educativo pensado en leer y repetir y no en procesar, pensar, crear, construir. Una ciudadanía digital no es la que tiene acceso instrumental o técnico a los aparatos o a la tecnología. La conectividad per se no garantiza una ciudadanía digital de calidad. Necesitamos ciudadanos críticos para evitar esa diferencia entre inforricos y infopobres, capacitados para utilizar esas habilidades y competencias no solo en el acceso, sino en la evaluación de los contenidos y en la producción de contenidos. Me gusta mucho lo que dice el psicólogo Francisco Mora y creo que hay una buena lección, un buen aprendizaje en ello.
Dice que el cerebro solo aprende cuando hay emoción. Y yo vuelvo a insistir en esto. Deberíamos pensar en proyectos, en actividades, en propuestas que emocionaran, en el sentido más amplio de ese término. Y vuelvo a los viajes y vuelvo de nuevo a explicaros en primera persona algunas enseñanzas o algunos desencuentros que el planeta Tierra me ha ido regalando. Estas imágenes de un viaje a Birmania, donde pudimos conocer en un monasterio la vida de jóvenes que desde una edad muy temprana tenían que seguir ese estilo monástico de vida. Y hubo una imagen que me impactó, que es esta. Porque resulta que mientras comían nos explicaron que no pueden voltearse, que no pueden conversar entre ellos y lo que me pareció más preocupante, que no pueden disfrutar de la comida. Y yo creo que quizás nos estamos olvidando nosotros también en esta sociedad marcada, presidida por la tecnología, por lo digital, nos estamos olvidando justamente de esa importancia del disfrute, del ocio, del entretenimiento de otra manera. En la presentación se mencionaba mi perfil, yo quisiera insistir en que me dedico al periodismo de viajes, he publicado algunos libros que son un intento, creo que un intento inconcluso y muchas veces un fracaso, de intentar ir a los lugares y explicar cómo son esos lugares. También he escrito y he publicado sobre ese territorio tan estimulante donde lo comunicativo y lo educativo se conectan y la semana pasada aparecieron 2 libros míos, que son 2 libros sobre viajes. Pero bueno, no quiero hablar mucho de esto, sino volver un poco a los ejemplos. Y os comparto una fotografía que de nuevo a mí me interpeló, una fotografía que me encontré y seguimos con este viaje en República Dominicana, un país al que quiero mucho y es el país que creo más veces he visitado en mi vida. Una fotografía que tomé cerca de Salto al Limón, unas cascadas muy llamativas que se encuentran en la zona que conocemos como Bávaro o Punta Cana, un poquito más al norte. Una fotografía que desde mi mirada occidental y desde ese etnocentrismo que nos caracteriza, me ha llevado y me lleva todavía hoy, cuando lo estoy viendo, a pensar si nos están enseñando a mirar. Si en esta sociedad de tantos inputs audiovisuales, nuestros ciudadanos saben diferenciar entre lo que significa ver y lo que significa mirar. Y os comparto algunos datos que tienen que ver con viajes, pero tienen que ver también con muchas otras cosas y donde hay invitaciones de nuevo a la reflexión y a la autocrítica. Cuando preparaba esta charla, que era una charla sobre ciudadanía digital, pues me planteé un poco investigar sobre cómo viaja la gente, porque vamos a hablar ahora enseguida de ese viaje al otro. Resulta que el 55% de los españoles escoge su destino vacacional en función de si es o no es instagrameable. Hay un elemento interesante aquí para reflexionar. Muchos jóvenes, cada vez más, un 77% indica este estudio de Hosteltour, piensan que tienen que utilizar sus redes sociales para, entre otros sentimientos, provocar envidia. Y seguimos con los datos, en este caso es de la Universidad de Stanford, que dice que los estudiantes universitarios no saben diferenciar entre un post patrocinado y una noticia. Es decir, no tenemos la capacidad de discernir. Por eso insisto tanto entre la diferencia entre ver y mirar si queremos construir una ciudadanía crítica. Pues estos jóvenes estudiantes universitarios no diferencian entre lo que es publicidad y lo que es contenido informativo. Me encontré un estudio, en este caso mundial, que decía que 1 de cada 10 jóvenes no consigue empleo por el perfil que publica, que proyecta en sus redes sociales. Y hoy estamos hablando de cómo construir una ciudadanía digital. Y a lo mejor si hablamos también de cómo participar en ese contexto o en ese escenario digital, deberíamos empezar a reflexionar sobre qué significa realmente participar. Porque las redes sociales nos han vendido una idea quizá utópica y a veces desproporcionada de lo que significa la participación. Y a lo mejor participar no es simplemente apretar el botón de me gusta, de compartir o fidelizarse, colegiarse con un hashtag que promueve cierto movimiento. Partiendo de esto y recuperando parte del título de mi intervención, el otro, y volviendo a esa pandemia planetaria que ha impactado al planeta. Hay un sentimiento, una enfermedad, una dolencia que se llama jafefobia, que la COVID sin duda ha enfatizado a extremos inimaginables, que es el miedo irrefrenable que tienen las personas a tocar o a ser tocadas. Y si ya era difícil en el antes de esa pandemia,
poder materializar ese tan necesario e importante viaje al otro. Y vuelvo a mi primera diapositiva, solo en el campus universitario de la Universidad Autónoma hay más de 50 nacionalidades. No me quiero imaginar en Barcelona, en Montevideo o en cualquier otra ciudad. Resulta que la COVID ha generado un sentimiento todavía mayor de desconfianza, de miedo, de rechazo hacia el otro. Naciones Unidas publicaba un estudio que decía que justamente había aumentado la xenofobia y el racismo contra el colectivo asiático en todo el mundo, pero no se limita al asiático, ahora ya es hacia el extranjero, hacia el otro, hacia el vecino. Esas máscaras que nos acompañan son una prueba de ello y una barrera que tenemos que también intentar soslayar en ese objetivo tan importante de conformar esta ciudadanía digital, responsable, ética y crítica. Hablamos del otro, pero también hablamos del viaje. Me gusta mucho lo que dice Platón cuando nos explica que podemos aprender más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Y creo que ese viaje que se propone en esta charla es una invitación a aprovechar lúdicamente, de manera estimulante, desde esa emoción, las oportunidades que nos brinda la sociedad digital. Me gusta mucho esa relación entre Mentor y Telémaco, el hijo de Ulises, donde desarrollaban un viaje en el cual lo importante no era llegar al destino, sino aprender de las experiencias que ofrecía, que regalaba el camino. Y partiendo de esto y conectando con una situación más actual, me parece muy interesante la reflexión del lingüista Dan Everett, que durante varios años convivió con su familia, con un grupo nativo de la Amazonía brasileña y concluía, entre otras cosas, lo que vemos en pantalla. Todos deberíamos alguna vez vivir con extraños lo más distintos posibles a nosotros. Todos necesitamos viajar, comer cosas distintas, ver películas de otros países para ver cómo lo diferente nos puede enseñar. Nosotros nos creímos esto en la Universidad Autónoma de Barcelona, nos lo creímos mucho y desde esa apuesta por la educomunicación, desde esa voluntad de aprovechar las tecnologías, decidimos impulsar un proyecto desde el año 2004 al que llamamos Taina Can, que nos permite cada año, como vemos en las imágenes, viajar con estudiantes de toda España y recorrer uno o varios países del mundo para intentar aprender a mirar, para intentar materializar ese viaje al otro. Hemos estado en República Dominicana, en México, en Cuba, en Perú, en Chile, volvimos de nuevo a la Amazonía ecuatoriana, estuvimos también en Colombia, viajamos a Uzbekistán en la Ruta de la Seda, estuvimos en Marruecos, en Tailandia. Hace 2 años intentamos romper los prejuicios que existían y que muchas veces habíamos construido los medios de comunicación alrededor de la República Islámica de Irán y hace apenas unas semanas regresamos de Egipto. Todavía no hemos tenido la oportunidad y el gusto de viajar a Uruguay, pero estoy seguro que lo haremos tarde o temprano. Y hemos creído que este viaje es un gran motor para entender muchas cosas. Porque hoy hablamos de ciudadanía digital, pero no hay ciudadanía digital sin ciudadanía analógica. Es un error, desde mi punto de vista, concebirlas y tratarlas de manera aislada. Son caminos que se conectan, que se cruzan. Hay una cita que me gusta mucho de un escritor que se llama Thomas Scott Eliot, que dice así: recorrer las carreteras, volver a casa y verlo todo como si fuera la primera vez. Y es una invitación justamente a cultivar elementos decisivos, insisto, para formar esa ciudadanía digital. Lo primero es educar en medios, es decir, enseñar a nuestra gente a mirar lo que aparece en los medios. Aquí vemos a nuestro pontífice, el Papa Francisco, y cómo un medio de comunicación español lo retrató de una manera bastante particular. Es necesario saber decodificar estos mensajes, ser crítico ante portadas como la de Times, donde casualmente o causalmente, de nuevo el Papa aparece ataviado pues, en su indumentaria con algo que emula a la cornamenta del diablo. Y si hablamos de la publicidad, y los ejemplos que mostraré ahora son impactantes y duros, tenemos que enseñar también a nuestros ciudadanos y ciudadanas a trabajar o a mirar desde una perspectiva de género, a cuestionar anuncios como estos, que son sin duda inaceptables, y a ir más allá de la epidermis o de la superficie. Fíjense, en la India
un país del que hablamos habitualmente de los mismos temas, resulta que en el espacio en que viven 4 indios es el espacio que vive un español. Me gusta mucho el trabajo del periodista Jon Sistiaga, al que ha titulado No es país para mujeres, donde trata de visibilizar el día a día de las mujeres indias, y en el año en que él produce este documental se perpetran un total de 365 asesinatos de mujeres, uno al día, y una violación cada 20 minutos. Pero de eso poco hablamos. Quizá también los medios en ocasiones nos dejan en un escenario epidérmico y no nos permiten profundizar. El segundo punto de los 5 que quisiera comentar rápidamente es cultivar la importancia en esa ciudadanía tan digital del contacto con la naturaleza, con nuestro planeta. Y fíjense en estos datos. Heike Freire, que es una autora noruega, dice que nuestros niños, nuestros jóvenes, conocen más nombres de plantas, más nombres, perdón, de marcas comerciales que de plantas. Aquí tenemos también una invitación a la reflexión. A lo mejor estamos olvidando temas y conceptos que son decisivos. En Reino Unido encontré un estudio que decía que el 14% de los niños británicos pensaba que el pan y el vino eran productos que venían de animales. Muy creativo, pero poco real. Punto número 3. Me gusta mucho la reflexión que realiza una investigadora norteamericana, Sherry Turkle, que dice en su libro Together Alone que estamos conectados pero solos. Y si hablamos hoy de construir una ciudadanía digital, esta es la asignatura pendiente o una de las asignaturas que tenemos que intentar mejorar y conseguir una buena nota. Sherry Turkle dice que hemos perdido la capacidad para estar solos y que si queremos aprender a hablar con los demás, primero tenemos que hablar con nosotros mismos. No sabemos estar solos. Y dice que esa imposibilidad de convivir con la soledad, que muchas veces viene también dada por esa adicción o contacto inevitable con las pantallas, nos está generando problemas comunicativos muy importantes. Voy al punto número 4 para intentar cumplir el tiempo asignado. Fijaros, dentro de esa ciudadanía digital, de esa sociedad colaborativa, ética, horizontal, responsable que queremos formar, hay un elemento decisivo y es que tenemos que recordar la importancia de la escucha y, junto a ella, la importancia de saber preguntar. Los estudios dicen que retuiteamos sin leer, que comentamos sin leer, que damos al botón like sin leer o que en el mejor de los casos leemos únicamente el titular. Aquí tenemos de nuevo un desafío, un hito muy importante en ese viaje hacia la ciudadanía digital. Tengo unos amigos que tienen un local musical aquí en Sant Cugat que han decidido poner un cartel que dice no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Se nos está olvidando ese viejo arte del hablar. Y si queremos hablar de ciudadanía, el diálogo es imprescindible, el diálogo y las preguntas. El libro de Linda Elder y Richard Paul, titulado El arte de formular preguntas esenciales, un libro que, por cierto, está disponible en Internet, en PDF, deja reflexiones y encargos muy potentes. Entre ellos, este que vemos en pantalla. La calidad de nuestro pensamiento estará directamente vinculada a la calidad que tengamos para formular nuevas preguntas. Y termino, punto número 5. Es decisivo que trabajemos la creatividad. Por eso me pareció tan interesante que se incluyera este concepto en el diseño de estas jornadas. La creatividad es la capacidad o la facilidad que tenemos para inventar o para crear. Todos sabemos lo que es la creatividad. Lo que nos han recordado las últimas noticias de los últimos estudios es que en el futuro inminente la creatividad va a ser decisiva. Todos los trabajos que no requieran creatividad van a desaparecer. Ahora enseguida hablo de esto. El mundo y el trabajo del futuro será de los niños creativos y esto es un encargo para el sistema educativo, para el sistema mediático, para toda la sociedad. Y no basta con el manejo instrumental o técnico, con la programación, sino que tenemos que potenciar la creatividad del niño. Como profesores, como actores sociales, como representantes de fundaciones y del tercer sector, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de ser creativos y, como decíamos al principio, de emocionar. Por eso me gusta mucho la propuesta de un profesor mexicano que para enseñar historia del arte a sus estudiantes decidió tomar fragmentos de obras pictóricas reales y convertirlas en una suerte de memes, que iban acompañados de textos que no tenían nada que ver ni con el pintor, ni con su escuela, ni con la composición en cuestión, pero que eran una manera de conectar, de hablar el mismo idioma, de dialogar con sus estudiantes y de despertar esa curiosidad o ese interés
en este caso por la historia del arte. Encontré también en Perú otro profesor que se atrevió, digo se atrevió porque a veces hay que ser osados, a enseñar literatura, concretamente la obra de Vargas Llosa, Los cachorros, a partir de memes. Y otra vez esa capacidad innovadora. Me gusta mucho cómo algunos docentes han sido capaces de darle la vuelta a este tipo de contenidos, que son contenidos clickbait, donde hay titulares trampa que buscan cómo engancharnos. Y hay gente que ha empezado a crear, a partir de esa situación, clickbaits de otro tipo, clickbaits, si queréis, más educomunicativos, más formativos, más estimulantes, que despierten la curiosidad. La curiosidad es un motor decisivo para esos ciudadanos y ciudadanas digitales de los que hoy estamos hablando. Encontramos muchos casos de este tipo. Y termino. Hablábamos antes de la importancia de ser creativos y sobre todo de un dato que advertía que muchas profesiones van a desaparecer. Robert Cannon, que es un gurú tecnológico, dice que todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. Y os explico algo que he conocido en primera persona. El diario Sport, en el cual es director adjunto un buen amigo, ya cuenta con robots que escriben este tipo de noticias. Robots que escriben contenidos como los que vemos ahora en pantalla. Robots que cubren toda la segunda y tercera división de fútbol española, la liga japonesa, donde juega Iniesta. O algo que no es nuevo. En España ya hay varios medios que lo hacen, pero Forbes desde hace ya unos años cuenta con robots que escriben titulares, que escriben tweets, que escriben noticias breves. Robots que el lunes no quieren un aumento de sueldo, que el martes no llegan de mal humor y que el miércoles no tienen que irse antes. Incluso en China encontré el caso de una profesora robot, una profesora que llegaba al aula, que recorría el aula y que explicaba cosas en el aula. Yo aquí creo que hay un elemento decisivo, que si queremos construir una ciudadanía digital auténtica es un gran encargo y un gran desafío. Y vuelvo a ese proyecto de viaje que se llama Tainaka, nuestra expedición, que nos ha permitido en los últimos 17 años recorrer el mundo intentando cultivar la mirada, intentando cultivar la otredad y sobre todo haciendo periodismo desde el terreno, ahí fuera, donde pasan las cosas. Pues os cuento, y con esto termino, algo que me pareció muy aleccionador. Cuando estuvimos en Colombia, en la ciudad de Cartagena de Indias, una ciudad preciosa, por cierto, nos acompañó a recorrer sus calles la persona que vemos en el centro, que seguro todos vamos a situar. Su nombre es Jaime García Márquez y es el hermano de Gabriel García Márquez. Cuando en un momento de ese recorrido yo me acerco a él y le pregunto, Jaime, para tu hermano, ¿qué era una crónica o un reportaje? Él me dijo algo que desde ese día hasta ahora se ha quedado grabado como un tatuaje en mi memoria. Me contó lo siguiente, me dijo, Santi, para Gabo, para Gabriel García Márquez, una crónica o un reportaje son como un cuento, pero de verdad. Yo entendí que lo que él estaba diciendo era que debíamos rescatar la importancia de las historias. Y creo que en esta construcción de nuestra ciudadanía digital, analógica, yo prefiero llamarla híbrida, mixta, va a ser decisivo que seamos capaces de convertirnos en buenos buscadores y en buenos contadores de historias, porque en esa palabra reside gran parte o mucha de la capacidad para transformar el mundo. Muchas gracias, un saludo muy cordial y si hay tiempo, pues quedo a vuestra entera disposición para las preguntas que consideréis oportunas y lo que sea necesario. Gracias de verdad. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. La verdad que súper interesante, nos interpela como personas vinculadas a los ámbitos educativos, pero como personas en general. A mí me pareció sumamente profundo esta reflexión del viaje al otro, del viaje a lo extraño, a lo diferente. Me pregunto un poco en este contexto de entornos digitales, como que hay como una falsa ilusión de que podemos acceder a todo el mundo y a las diversas culturas y a la diferencia, y sin embargo sabemos que estamos perfilados y que nos encierran en burbujas de información que solemos ver lo que sabemos que vamos a ver y los que piensan igual, y entonces cómo construir este relato, estas historias tan alimentadas de lo diferente, ¿no? de lo extraño y de esa
esa relación con la otredad cuando el entorno digital nos encierra bastante como en burbujas de lo parecido, ¿no? También tenemos preguntas pero capaz que te hacemos todas y capaz que tienen que ver con lo que estamos reflexionando, preguntas que la gente que está participando está haciendo a través del canal de YouTube. Hay muchos agradecimientos, Santiago, y felicitaciones por tu ponencia. Y acá nos dicen que nos queda poquito tiempo, entonces vamos a hacerte una de las preguntas. Que bueno, que tal vez ya están un poco respondidas, pero tal vez quieres hacer algún comentario. ¿Cómo o de qué formas podemos promover participación con sentido en los medios digitales? Dice una de las preguntas. Hay muchas opciones. Internet nos ha abierto un escenario prolífico a la hora de idear o diseñar propuestas formativas en educación formal, no formal o informal. Creo que las actividades abren un gran camino. Para mí lo que es muy importante es aprovechar esas oportunidades para cultivar lo que decíamos antes, esa identidad y esa reputación digital desde el sentido crítico. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, yo creo que tenemos, y así lo piden, que convertir a nuestros, en este caso jóvenes, o nuestros ciudadanos que están preparándose y formándose en auténticos creadores. Asumir el rol, la responsabilidad de ser autor, que es algo que el ciberespacio ha posibilitado de forma muy sencilla, es también una manera de cultivar y preparar esa ciudadanía digital de la que hemos estado hablando. Cuando asumimos lo importante que significa ser autor y la responsabilidad que conlleva, pues a lo mejor dejaremos de compartir ciertos contenidos, dejaremos de viralizar ciertas fake news, dejaremos de subir a Internet vídeos que pueden ser ofensivos o que pueden cuestionar valores éticos o incluso condenar a ciertos grupos sociales. Yo creo que ese elemento que es trabajar la responsabilidad como autor es un territorio muy rico en posibilidades. Insisto, Internet es una ventana al mundo que nos ha permitido conectarnos. Hoy Barcelona habla con Uruguay. Lo que a mí me gustaría, y con esto termino, es que los que viajamos y recorremos el mundo, o nuestro barrio, o nuestra ciudad, dejáramos de lado ya esa intensa búsqueda de lo diferente y también entendamos que son más las cosas que nos unen y nos asemejan que las cosas que nos separan. Y ahí yo creo que está el auténtico viaje. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Te despedimos por aquí y seguimos adelante. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego.